Nacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a una edición nueva de su programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, directora de la Fundación Herencia Familiar, y el día de hoy estoy compartiendo este espacio con Marjorie Montiel y Stalin Herrera, ejecutivos del Banco del Pacífico. Marjorie, Stalin, un gusto saludarlos en esta mañana. Buenos días, Sonia. Buenos días, Stalin. Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Mi Banco me enseña. Buenos días, Sonia, Marjorie y amigos de Radio Escucha. Es un gusto acompañarlos hoy en este programa. Bien, y en este programa vamos a estar hablando sobre la planificación financiera personal y familiar. En este espacio analizaremos por qué la planificación financiera es parte fundamental de nuestra vida personal y familiar. Conoceremos el impacto de la planificación de nuestras finanzas en la consecución de los objetivos y metas que queremos alcanzar en el futuro. Estoy segura que al finalizar este programa podrá valorar la planificación de las finanzas familiares como un elemento esencial que sin duda marcará una diferencia entre vivir tranquilo y enfocado en sus metas o tener preocupaciones permanentes que podría muy bien evitar. Así que acompáñenos durante esta hora del programa y si tienen inquietudes puede escribirnos a través de nuestras redes sociales. Antes de empezar con el tema de hoy, queremos recordar a nuestros amigos oyentes que en este programa llega a ustedes gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, lo cual nos permite llegar a nivel nacional ya que somos retransmitidos por 55 radios en todo el país. Y como estamos seguros de que nuestros amigos oyentes tendrán muchas preguntas, los invitamos a enviar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @BancoPacíficoS y en Facebook, Banco Pacífico S. En el tercer bloque vamos a estar respondiendo sus preguntas. Ahora sí, Sonia, comencemos con el tema de hoy. Planificación financiera, personal y familiar. Para muchos probablemente sea complicado pensar en planificar debido a que mantienen un alto nivel de endeudamiento por gastos excesivos y probablemente no tengan ahorros. ¿Cómo pensar entonces en una planificación? Bueno, Stalin, la verdad es que planificar requiere ver hacia adelante, definir lo que queremos lograr en nuestra vida personal, familiar, profesional y en las demás áreas. Cuando establecemos dónde queremos ir, entonces estamos en la capacidad de definir acciones concretas para trabajar por ello. Aquí algo fundamental es la actitud que tengamos hacia el manejo del dinero, ya que va a definir nuestra condición de vida a futuro para aprender a conservarlo y multiplicarlo, no solamente para conseguir cosas materiales, sino para crecer, para desarrollarnos y para prosperar como familia. ¿Cómo podríamos, Sonia, entonces definir la planificación financiera personal? Bueno, la planificación financiera personal es el proceso continuo a través del cual una persona analiza a profundidad su situación financiera, define sus objetivos financieros de manera clara y realista y crea los planes necesarios que le permitan lograr dichos objetivos en el futuro. Nuestro plan financiero será como nuestro mapa de ruta que definirá el destino de nuestros recursos, no solamente del dinero, sino también del tiempo y del esfuerzo que le destinemos. Y para ello es crucial, importante realmente tener un compromiso y adquirir disciplina para poder llevarlo a cabo. Sonia, cuando mencionas que es un proceso continuo, ¿significa que es un proceso largo y complejo? Bueno, Stalin, la verdad que creo que esa creencia es una de las cosas que limita a muchas personas a no hacer un plan, porque piensan que la planificación es un proceso complicado y es largo. Pero la pregunta es si usted va a dejar su futuro y el de su familia en las manos del azar o va a tomarse el tiempo necesario para definir hacia dónde quiere llevarlos. El progreso y la prosperidad de una familia se piensa, se sueña, se estructura y se trabaja para alcanzarlo.
Y es un proceso continuo porque nuestra vida no es estática, pasa por diferentes etapas: la juventud, el matrimonio, los hijos, la educación básica, superior, la universidad, los negocios, la jubilación. En cada etapa podemos ir incorporando y ajustando planes. Por eso decimos que es un proceso continuo. Muy interesante lo que nos cuenta Sonia. ¿Podemos decir entonces que es necesario empezar a planificar desde temprana edad? Sí, correcto, Marjorie. El proceso de planificar tu futuro puede empezar desde temprana edad. Mientras más pronto, mejor. Mayores resultados o mayores serán las posibilidades de conseguir tus metas. Es importante entender que la planificación no solamente tiene que ver con la familia que tiene hijos. Los jóvenes también deben planificar, porque una de las mayores ventajas de crear un plan financiero personal es que vas a poder ver en qué situación estás hoy y en qué posición deseas estar en el futuro. Y lo más importante, poder diseñar acciones que te lleven a cumplirlos. Podríamos decir que un plan financiero nos guía en el camino hacia la consecución de tus metas y da dirección. Definitivamente. Un plan financiero nos va a proveer dirección y nos va a dar sentido a la hora de tomar decisiones. Y así también evaluar con anticipación el impacto de las decisiones que necesitemos tomar en nuestra vida. ¿Qué te parece, Sonia, si hablamos ahora de cuáles son los pasos para empezar un proceso de la planificación financiera personal y familiar? Bueno, podría decir que el primer paso, sin duda, es establecer objetivos financieros, ¿no? Es importante que usted considere que estos objetivos deben ser medibles, deben ser específicos y deben establecerse para un tiempo determinado. Aquí es importante establecer prioridades, porque seguramente usted va a decir, bueno, pero tengo una lista larga de planes y ¿cómo los alcanzo todos? Por eso es importante las prioridades. Ahora, es necesario que estos planes, cuando usted elabore estos planes, se pueda enfocar en varias áreas de su vida. Puede ser en la parte personal, en la parte familiar, si tiene actividades con sus hijos o el tema de la educación, por ejemplo. En la parte profesional, si usted quiere estudiar una carrera, quiere hacer algún estudio específico, adquirir una certificación en la carrera que usted está desarrollando. En la parte, en el área financiera, sin lugar a dudas, pues hay varios planes que usted puede tener. Por ejemplo, formar un fondo de emergencias, un fondo de ahorros o salir de deudas. Son también metas o planes financieros. En la parte patrimonial, usted puede decir, bueno, necesito contar con seguros de vida o de bienes. Ya en un momento hablamos sobre los seguros y esto también permite tener una cobertura importante para nuestra vida y para nuestros bienes. Y finalmente, recreacional. La parte de las vacaciones, por ejemplo, muchas veces no se consideran dentro de nuestros planes, pero es importante también considerarlo. Me gustaría dar un ejemplo para ser un poquito más clara en estos conceptos. Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa de un monto determinado en un tiempo determinado, ese puede ser una meta o un plan específico. Otro plan puede ser cancelar por ejemplo, si usted tiene una deuda de $5,000, entonces una meta o un plan específico puede ser cancelar los $5,000 que mantengo en deudas pendientes. Entonces son ejemplos que puede usted establecer, o la compra de un auto nuevo, por ejemplo, o pagar la educación universitaria de sus hijos. Son parte de los planes que uno puede incorporar. Muy claro. Es decir, que la planificación debe incluir todas las áreas de nuestra vida. Pero para que nuestros amigos oyentes puedan aterrizar estos conceptos, ¿podríamos darnos un ejemplo de un plan medible? Sí, por supuesto. Mencioné algunos hace un momentito, pero podemos ser un poquito más específicos. Por ejemplo, en el caso del área familiar, usted puede decir, yo necesito establecer un fondo de X cantidad de dinero para la universidad de su hijo, por ejemplo. En el caso de la parte financiera, ya hablamos, una opción puede ser pagar las deudas en un 50% hasta marzo del 2020. Cuando hablamos de los planes, recuerde que debe ser algo específico, debe ser algo medible. Cuando usted establece un 50%, ya puede comparar y medir con la situación actual y obviamente está poniendo un plazo. Y en la parte patrimonial, si usted mucho ha escuchado que las personas desean adquirir una vivienda, esto también es parte del plan, de tal forma que usted lo haga de manera
específica, sin necesidad de endeudarse de entrada, sino que usted dice, bueno, voy a empezar a formar mi cuota de entrada para poder ir hacia el plan de tener o adquirir una vivienda. ¿Podemos decir que el establecer los planes nos da enfoque? Sin lugar a dudas, Marjorie, los planes dan enfoque, nos ayudan a dirigir nuestros esfuerzos y nuestros recursos en aquello que queremos alcanzar. Muchas veces decimos, ¿dónde se va nuestro dinero? ¿Dónde están nuestros recursos? Y es realmente porque no tenemos un plan. Así que más bien le invito a que usted establezca hacia adelante planes que le lleven a dirigir sus recursos hacia aquello que desea alcanzar. Mientras no definamos planes concretos, vamos a estar viviendo como pues, a la deriva, ¿no? Y vamos a tomar decisiones más bien desde la parte emocional que objetiva. Así que la pregunta aquí sería, ¿a dónde quiere ir usted? Sonia, hace un momento mencionaste que los planes deben ser medibles, específicos y con tiempo definido. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso en la planificación? Bueno, definir el tiempo en el que usted desea alcanzar sus planes es, sin lugar a dudas, pues un paso fundamental. De lo contrario, su plan se va a quedar básicamente en un sueño. Y para esto es necesario establecer prioridades. El siguiente paso entonces sería establecer cuáles son sus prioridades, aquellas que van a alcanzarse en un plazo corto, probablemente de 1 o 2 años, o en un mediano plazo que ya avanza entre 2 a 5 años, o si no en el largo plazo, que vaya de 5 años en adelante, como por ejemplo podría ser la jubilación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sonia, que hay que establecer prioridades. Sin embargo, ¿cómo hacer para lograr que los recursos nos alcancen para cumplir con todos los planes? Probablemente nuestros amigos oyentes tengan muchos planes familiares, profesionales o emprender un negocio, pero piensan, ¿y con qué recursos los voy a llevar a cabo? Bueno, es una duda muy frecuente, Marjorie, y para esto es fundamental que las personas, que las familias cuenten con un presupuesto familiar que realmente es una herramienta fundamental para poder planificar nuestro futuro. Muchas veces pensamos que el presupuesto tiene que ver básicamente con cálculos numéricos, con matemáticas y cosas por el estilo, pero en realidad el presupuesto nos va a permitir plasmar todos nuestros planes, porque recuerde que todo plan requiere recursos monetarios. Así que, de hecho, para mí el concepto más sencillo de un presupuesto es básicamente un documento que traduce sus planes en dinero. Si usted, ya hemos visto algunos ejemplos de planes y como usted lo verá, todo se traduce en dinero. ¿A qué te refieres que el presupuesto traduce nuestros planes en dinero? ¿Puedes ampliarnos este concepto? Claro que sí, mira, te lo voy a explicar con ejemplos. Por ejemplo, si usted quiere cambiar a sus hijos a un mejor colegio, ese es un plan, pero necesita ponerlo en su presupuesto antes de tomar la decisión. Porque probablemente el cambio de colegio, aunque sea un buen plan para mejorar la educación de sus hijos, esto requiere una mayor inversión en la colegiatura, en las pensiones y demás. Entonces debe incluirlo para que se asegure que va a contar con los recursos adecuados. Otro ejemplo es si usted desea iniciar un negocio. Ese es otro plan y la pregunta es cuánto va a requerir como inversión. Entonces necesita presupuestarlo. Si su plan es salir de las deudas o pagarlas y así mejorar su salud financiera, pues es otro plan. Necesita revisar su presupuesto para poder identificar gastos excesivos o innecesarios que debe eliminar y de esta forma poder pagar sus deudas sin incrementarlas. Como ves, todo se traduce en el presupuesto. Muy clara la explicación, Sonia. Sin duda el presupuesto es la base para planificar nuestro futuro, más aún si queremos pensar en la jubilación, en un fondo de ahorro o en la compra de un bien. Así es, Marjorie. Muchas personas dicen, quiero tener un fondo de ahorro, o quiero comprar una casa o un carro, o quiero un fondo para cuando me jubile, o sencillamente unas buenas vacaciones, pero no lo planifican. Entonces todos sus recursos se van en gastos del día a día. Pero cuando usted hace un presupuesto con un propósito específico, que es prosperar, crecer, desarrollarse, tener tranquilidad en su futuro, entonces la percepción cambia por completo. Excelente recomendación. Ahora, Sonia, una vez que tenemos los planes, les hemos puesto prioridad y tiempo y los hemos traducido en un presupuesto, ¿cuál sería el siguiente paso en la planificación financiera familiar?
Bien, el siguiente paso es la acción. Sin acción, todo plan se queda solo en una idea o en un buen sueño. Así que es tiempo de establecer acciones que sean concretas, que sean efectivas para que usted se enfoque en ellas y pues consiga sus planes. Para ser más gráfica, si su plan es tener un fondo de jubilación, entonces una acción concreta es empezar a generar un ahorro cada mes de manera sostenida. Para esto es necesario pues, que evite obviamente gastos y bajar sus deudas. ¿Podríamos entonces comparar el concepto de planificación financiera familiar con el aplicado al de las empresas, donde se entiende como proceso integral, organizado y detallado para alcanzar los objetivos financieros? ¿Esto es correcto, Sonia? Sí, realmente es así. Tal cual, al igual que en una empresa se planifica para crecer, para desarrollarse, de igual manera tenemos que hacerlo nosotros en nuestra familia. Para eso, obviamente, pues necesitamos de una planificación financiera. Sonia, ¿podrías indicarnos a breves rasgos los principales objetivos de la planificación familiar? Bueno, algunos hemos mencionado, sin embargo, aquí tenemos algunos buenos beneficios para que usted los anote. En primer lugar, obtener aquello que desea a lo largo de su etapa de su vida. Segundo, va a poder incrementar la capacidad de ahorro. Sin duda, el presupuesto personal pues, le va a ayudar en ello. Tercero, va a poder aprender a utilizar su crédito de manera adecuada. Podría mencionar en cuarto lugar poder disminuir o eliminar el nivel de endeudamiento, también conservar y hacer crecer su patrimonio financiero. La planificación también le va a proveer de una adecuada protección en caso de riesgos, ya sean personales, alguna situación de invalidez, de desempleo, de fallecimiento, etc. Y finalmente, prosperar y sin duda mejorar su calidad de vida. Muy interesante lo que estamos aprendiendo. Estoy segura de que nuestros amigos oyentes están tomando nota de todo y probablemente tendrán preguntas. Si es así, recuerde que puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, @Banco Pacífico S y el Facebook, Banco Pacífico S. En el bloque 3, nuestro invitado estará contestando las preguntas del público. Así es, Marjorie, por ahora es tiempo de hacer la primera pausa comercial. Y los invitamos a mantenerse en sintonía con nuestro programa Mi Banco Me Enseña. Luego de la pausa comercial tendremos a nuestro invitado especial, el ingeniero Eduardo González. Él es gerente nacional de planificación estratégica de Banco del Pacífico, con quien ampliaremos algunos aspectos relacionados con el tema de hoy: planificación financiera, personal y familiar. En un momento regresamos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Campaña de valores. El liderazgo. Un buen líder sabe lo que es verdad, define la realidad, se conecta con la gente, ayudándola a alcanzar todo su potencial. El liderazgo sostiene un ideal, promoviendo una influencia positiva para el mundo. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. La cuenta, por favor. Tranqui, hoy pago yo. ¿Y cómo así? ¡Qué milagro, ah! Uy, me olvidé la billetera. Ya se me hacía raro. Tranquilo, descargué BDP Wallet. Te puedes olvidar la billetera, pero nunca tu celular. La aplicación BDP Wallet es tu nueva billetera digital que te permite llevar todas tus tarjetas Pacificard, crédito o débito y pagar de forma fácil y segura sin necesidad de llevar efectivo. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco Me Enseña. Bien, amigos, estamos de vuelta en su espacio preferido sobre educación financiera, Mi Banco Me Enseña. Hoy estamos hablando acerca de la planificación financiera personal y familiar. En esta mañana estamos hablando sobre la importancia de tener una planificación financiera personal y familiar, ya que es una parte fundamental de nuestro plan de vida. Así que queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento que envíen sus preguntas, sus inquietudes sobre este lindo tema a través del Twitter, @Banco Pacífico S y el Facebook, Banco Pacífico S.
Bien, como lo mencionamos en el primer segmento del programa, ya está con nosotros el ingeniero Eduardo González, gerente nacional de planificación estratégica de Banco del Pacífico, quien nos dará a conocer más detalles sobre la planificación financiera personal y familiar. Ingeniero González, un gusto que nos acompañen esta mañana. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a este maravilloso programa. Es un placer estar con ustedes y con todo el público que nos está escuchando. Ingeniero, una de las mayores inquietudes de las personas, que es motivo de incertidumbre y en muchos casos tal vez de estrés, es pensar en el futuro, en cómo van a vivir y mantener su estilo de vida. ¿Qué recomendaciones usted podría darles al respecto? Efectivamente, el mejor remedio para tratar la incertidumbre es trabajar en un plan. Y en este caso, cuando hablamos de vivir y mantener un estilo de vida, la planificación financiera es la solución ideal. Antes de entrar a señalar recomendaciones importantes, mencionar que un plan carece de sentido si no se ejecuta. Entender que lograr tener un empleo estable y un buen sueldo no es suficiente. Debemos pensar a largo plazo, pero al mismo tiempo crear metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Una vez que alcancemos una meta, debemos crear nuevos objetivos. Las recomendaciones adicionales es que tenemos que controlar los gastos. Debemos analizar los gastos primordiales, separar un poco para ahorrar y al final podemos separar para ir armando un monto para gastar en un bien útil para nuestro uso. Debemos ya utilizar la tecnología. Hoy en día hay aplicaciones impresionantes que se adaptan completamente a tus necesidades según tu ciclo de vida, que la puedes bajar a tu celular y que te ayudarían a ahorrar y controlar el gasto. Usa responsablemente las tarjetas de crédito. Aprende a invertir el dinero. Si estamos hablando de mediano y largo plazo, necesitamos comenzar a pensar cómo se puede mejorar el rendimiento de nuestros ahorros. Debemos asesorarnos en cómo hacerlo. Incluso hay instituciones bancarias que te permiten no solamente aperturar una cuenta de ahorro, también lo puedes hacer con una apertura de un certificado de depósito a plazo, totalmente digital, únicamente usando tu celular. Y por supuesto hay otras opciones en el mercado como son los planes de jubilación. Incluso hay una combinación haciendo uso de tus ahorros y de un manejo responsable del crédito para comprar ya sea departamentos o generar ingresos pasivos, pero esto ya es otro tema. Ingeniero, siguiendo la pregunta anterior, ¿qué planes de jubilación o retiro son más convenientes y qué opciones ofrece el mercado financiero? Antes que nada, debemos de conocer la trayectoria y seriedad de la compañía que los ofrece. Sobre la base de una calificación de riesgo, en este caso, si es superior a un AAA, por ejemplo, demostrará una solidez y alta capacidad de cumplimiento. También es importante su trayectoria de pagos y número de clientes. Aquí verás reflejado el compromiso, la calidad y confianza que inspira la empresa. Un buen plan de jubilación es aquel que de manera organizada te permitirá obtener al menos un 65% de tus ingresos actuales. Si a este tienes la opción de añadirle coberturas de asistencias como seguro de vida, pago anticipado por enfermedad, incapacidad total o permanente, asistencia en viajes, gastos médicos, incluso planes dentales, mejor aún, es una estupenda opción. Perfecto. Ingeniero, en el bloque anterior mencionamos que la planificación debería empezar o podría empezar desde la juventud. Pero ¿qué sucede si no tuvimos la previsión, el conocimiento para hacerlo y ya estamos en edad adulta? ¿Qué sugeriría usted? La respuesta es simple. Nunca es tarde para empezar a ahorrar. Estamos a tiempo. Aprovechemos que tenemos mayor conciencia de los beneficios del ahorro y probablemente un mayor ingreso. Y empecemos a planificar con miras a ejecutar el plan de manera inmediata. Aparte de los planes dirigidos a la jubilación, ¿qué otros productos ofrecen las instituciones financieras en Ecuador para acompañar o ayudar a las familias a planificar sus finanzas? Planificar la educación de nuestros hijos es sumamente importante, especialmente la universitaria. Dependerá de la universidad, la carrera, los años que pueden durar. Muchas instituciones lo ofrecen. Si no hemos realizado un plan de ahorro para educación o no nos alcanza lo ahorrado, hay estupendos productos crediticios para estudios a bajas tasas de interés y características estupendas. Los ahorros, los certificados de depósitos a plazo e incluso adquirir un bien como ingresos pasivos son muy buenas opciones. No debemos de descuidarnos y olvidar los seguros.
tales como accidentes de salud, viajes e incluso los de desgravamen. Invertir en obligaciones corporativas es un punto importante. A veces lo desconocemos, pero tan solo imaginémonos que son emisiones de deudas de empresas debidamente calificadas con rendimientos fijos que muchas veces superan un 8% anual. También existe fondos de inversión en renta fija. Pocos lo conocemos, pero consiste en un sistema participativo, es decir, muchos aportantes dedicados a un portafolio de papeles de renta fija para lograr mejores condiciones de mercado. Muy bien, ¿y cuál es el primer paso que debe dar una persona que tiene un alto nivel de endeudamiento, por ejemplo, y poder enfocarse en planificar su futuro? Lo primero es reconocer que está sobreendeudado. Para ello existen reglas del 70-30, que señalan que el 70% de sus ingresos debe estar dirigido a vivienda, salud, canasta básica, servicios básicos, educación y transporte, mientras que el 30% restante debe estar destinado a pago de deudas, entretenimiento y ahorro. Recordemos que es recomendable un 10% mensual de los ingresos. Este análisis es muy importante porque aparte de concientizarnos que tenemos un problema, nos da cierta claridad en dónde trabajar para reducir en el corto plazo y poder planificar nuestro futuro. Segundo, tomar una acción inmediata, es decir, manos a las obras. Si tienes una deuda con una entidad financiera, ya sea un préstamo o una tarjeta de crédito, lo mejor es sincerarse y pedir una asesoría a la misma institución y pedir una reestructuración de los plazos de la deuda. De nada servirá lo anterior si se sigue gastando al mismo ritmo que lo hemos venido haciendo. Entonces tenemos que identificar los gastos que son innecesarios y reducirlos prácticamente a cero. Analicemos cómo nos estamos movilizando, si tenemos que prepararnos nuestro almuerzo, lo hacemos. Hay que ahorrar en temas de gastos básicos, lo que es televisión pagada, ahorrar en recursos como la energía eléctrica y el agua potable. Por otra parte, no debemos comprar bienes y servicios innecesarios, aunque suene poco obvio. Las personas siempre inventamos una excusa para hacerlo. Una nueva ropa, un nuevo celular, viajes. Y por otra parte y final, no adquieras deuda para cubrir otras deudas, salvo por una excepción. Si has adquirido deudas con entes informales a altas tasas de interés, es mejor pagarlas totalmente y contraer una deuda con una entidad financiera regulada, que con toda seguridad sus costos serán muy inferiores. Y sin duda también tendrá tranquilidad en ese sentido, ¿verdad? Es correcto. La tranquilidad es lo mejor que puede tener uno en la vida. Ingeniero, ¿es correcto pensar que la planificación financiera está dirigida solo a las familias con ingresos bajos? Pues no. La planificación financiera está dirigida a todos los segmentos de los diferentes tipos de ingresos. La planificación financiera se da porque necesitamos tener en la vida focos, objetivos y sobre todo aspiraciones. Y eso es lo que enriquece a las familias. Por lo tanto, a todos los segmentos debe estar dirigida. Muy bien, y una de las decisiones más importantes que debe tomar una familia es el tema de la educación superior de los hijos. ¿Cómo planificarse para estar tranquilos, que se podrá cubrir realmente en el momento que se requiera y no tener que endeudarse en el mediano o largo plazo para proveerles de una buena educación? Como hemos señalado, uno de los mayores pecados que cometen las personas con su dinero es comprar cosas que realmente no necesitan, porque se dejan llevar por los impulsos, la publicidad y las modas. Es importante y siempre debemos tener en mente que no planificar y no pensar en el futuro te endeuda. Efectivamente, como lo señalamos anteriormente, las instituciones financieras tienen créditos educativos a bajas tasas de interés competitivas y te brindan muchas facilidades. Pero lo mejor es comenzar a ahorrar desde edades tempranas de los niños. Y para ello, como lo hemos mencionado, van desde planes de ahorro, pero para esto hay que ser bastante disciplinado, ojo, pues simplemente defines un objetivo en términos de ahorro y en función del plazo estimas un monto mensual a ahorrar. Hasta incluso otros planes que se llaman ya planes de estudio, donde evidentemente hace un análisis más riguroso de la necesidad de los recursos, costo de vida, entre múltiples aspectos, temas de salud, dónde va a vivir el estudiante. Y este plan ya se llama un plan de educación y está dirigido generalmente a la educación universitaria. El monto a ahorrar de manera mensual se calcula porque se le deben añadir temas como seguros de vida,
protección contra accidentes personales, enfermedades y otros beneficios que evidentemente incrementarán el valor a ahorrar. Muy importante lo que nos ha comentado, y rescato algo que me parece que es muy valioso, que es la disciplina. Sin disciplina no vamos a alcanzar el objetivo. Exacto. Definitivamente. Después incluso se podría recalcular las cuotas, pero ya lo planificado, ya tendrías que nuevamente hacer un análisis del plan y obviamente recalcular. Y seguramente cuando uno planifica, entonces va a considerar también pues esos imprevistos, de tal forma que no se vea en la necesidad o una tentación de tener que refinanciar deudas que obviamente traen una carga de intereses importante, ¿verdad? Es correcto. Ingeniero, me encantó la frase que usted mencionó: no planificar y no pensar en el futuro te endeuda. Me encanta esa frase. Me llevo esa frase esta mañana y ojalá que las personas que nos están escuchando lo consideren importante, porque definitivamente si no planificamos, eso nos va a llevar a caer en un nivel de deudas grande y por tanto pues va a afectar sin duda nuestra salud financiera, ¿verdad? Y es que es así como funcionan en las empresas. Cuando la planificación falla, generalmente comenzamos a tener problemas en la parte financiera. Y es por eso tan relevante que las empresas deben de no solamente tener un plan, sino hacer un seguimiento permanente al plan, y para eso incluso hay lo que nosotros llamamos warnings o alertas. Entonces, ese tipo de cosas también en nuestra vida familiar la debemos tener. Debe haber límites en los cuales nosotros tenemos que decir, bueno, aquí yo ya debía haber estado en este nivel, ¿qué pasó? Volvamos a recalcular, volvamos a planificar y tomar acciones para reencauzarnos sobre nuestros objetivos. Entonces, parte de la planificación va a ser ese seguimiento, ese control que hagamos para detectar si es que nos estamos desviando del plan que hemos establecido, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Parte de las decisiones que debemos tomar, que debe tomar una familia, es el momento oportuno para comprar una casa y dejar de alquilar. Hay autores que consideran que este activo genera un gasto, ya sea por los gastos de mantenimiento, de intereses del financiamiento, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? Bueno, yo con estos autores no estoy un poquito de acuerdo. En realidad, cuando compras una vivienda, lo que estás comprando es un bien. Y si lo has planificado correctamente, has analizado el sector, te has asesorado, realmente lo que vas a tener es que esta plusvalía va a causar un efecto que lo que hará es que este bien se aprecie, y evidentemente una vez que hayas culminado de pagarlo, te permitirá o comprar un bien mayor o afrontar una emergencia o incluso proyectarte a un negocio como un emprendimiento poniéndolo en garantía. Por lo tanto, definitivamente no es lo mismo, evidentemente, comprar que alquilar. Alquilar, el bien no es tuyo. Estás probablemente incluso incurriendo en gastos que finalmente no te va a quedar como patrimonio. Como patrimonio, correcto. Hoy en día se está promoviendo mucho a los emprendedores. El levantamiento de un negocio requiere sin duda de una planificación. Ingeniero, ¿qué recomendación puede darle a las familias que desean levantar un negocio para que lo hagan de manera planificada y así puedan desarrollar con éxito el negocio? Antes que nada, un buen plan de negocio es necesario desarrollar. A veces nos olvidamos que el plan de negocios consiste en determinar si finalmente tenemos demanda o no del producto que yo deseo vender. Ese es parte del análisis que es importante realizar. ¿Quiénes son mis competidores? También es importante verlo, ¿no? Para ver si tengo o puedo participar de ese mercado. Pero sobre todo, hay muchas cosas que a veces las dejamos pasar por alto. ¿Cómo voy a distribuir los productos? ¿Cómo voy a llegar al cliente? Y hoy en día existe algo mucho más importante, ya que lo que nos dice en este momento, digamos, todos estos elementos de competidores y emprendedores, es que si no nos enfocamos en el cliente y qué es lo que realmente desea, probablemente estemos yéndonos al fracaso como emprendedor. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde que diseñamos el producto, ya una vez que hemos testeado que efectivamente es lo que el cliente quiere como producto, el producto hay que diseñarlo con él, testearlo con él, verlo finalmente si eso que nosotros querríamos lanzar efectivamente es lo que comprendimos que el cliente quiere. Increíblemente, esto es lo que ha diferenciado a lo que ahora han salido estas famosas fintech, que prácticamente lo que han hecho es testear con el cliente su necesidad, ir aprendiendo con él
para finalmente sacar un producto totalmente acorde a las necesidades del cliente y efectivamente garantizan la demanda. Ingeniero, sin duda aquí parte de esto que usted menciona, de que el emprendedor testee el producto o el servicio que va a brindar y se asegure que realmente está cubriendo una necesidad actual, sin duda debe ir acompañado de una planificación en cuanto a sus recursos, saber que en el negocio, el inicio de un negocio por lo general requiere de un tiempo hasta que realmente empieza a ver sus frutos, ¿verdad? Es correcto, porque cuando hablamos de este plan de negocios, justamente ese es el fin. Y es que a veces nos olvidamos que lo mejor es empezar con algo pequeño, testearlo y después escalarlo. Entonces, porque incluso cuando queremos avanzar en una distribución, y eso les ocurre generalmente a los emprendedores que lo hemos visto, es que cuando van a otro mercado, a otra ciudad, probablemente si no han testeado ese mercado, piensan que el mismo producto que fue beneficioso o tuvo una gran demanda en la primera ciudad va a tener el mismo resultado en la segunda. Comportamiento, claro. Y el comportamiento muchas veces es diferente. Es distinto. Ingeniero, hay un tema que en general representa algo de incomodidad, es un poco complejo tratarlo en las familias, y es la contratación de un seguro de vida. A veces se lo considera un gasto y adicional no queremos pensar en el evento de la muerte. Los seguros de vida, por lo generales, se pueden considerar como parte de la planificación familiar. ¿Qué nos puede recomendar? De hecho, es una parte delicada, pero crucial que estén dentro de la planificación familiar. Es más, debemos de considerar que lo que no podemos hacer es dejarle deudas o dejar ciertos aspectos sin cerrar a nuestros seres queridos. Y no solamente hablemos de la parte de los seguros de vida, ¿no? También hablemos de los seguros de salud, que muchas veces vienen acompañados. Los seguros de salud son sumamente importantes porque en algunas ocasiones realmente es una lotería lo que a veces no sucede en los eventos digamos, de enfermedades catastróficas. Y por lo tanto es importante el tema de los seguros que estén incluidos en una planificación familiar. Muy bien, finalmente, ingeniero, considerando que la planificación tiene como objetivo que la familia pueda establecer planes y pueda gestionar sus recursos de manera eficiente para poder prosperar, para usted, ¿qué representa este término de la prosperidad? A ver, muchas veces va asociado con temas materiales. Para mí es mucho más que un tema de un estatus o un nivel de vida. Tiene, sí, efectivamente, la parte de la independencia financiera es obviamente importante, pero la tranquilidad, la paz, el crecer con la familia, el saber que existe una aspiración que vamos logrando como una aspiración de vida, para mí eso es lo que es prosperidad. Cuando he cumplido lo que me he trazado como ser que pertenece a una sociedad que tiene una familia y he logrado mis anhelos y mis sueños, eso es prosperidad. Muy interesante todo este tema. Bien. Agradecemos al ingeniero Eduardo González, gerente nacional de Planificación Estratégica del Banco del Pacífico, por acompañarnos en este segmento que sin duda ha sido muy enriquecedor para todos nuestros amigos oyentes. Totalmente de acuerdo contigo, Stalin. Muy interesante y oportuno poder abordar este tema sobre la planificación financiera personal y familiar. Así es, amigos, coincido con ustedes, realmente ha sido interesante, pero por ahora es tiempo de hacer una nueva pausa comercial, no sin antes recordarles que en el siguiente bloque nuestro invitado va a estar respondiendo todas sus inquietudes. Así que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S, y en el Facebook, Banco Pacífico S. En un momento regresamos luego del corte. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que De Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular, que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacífico.
Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Campaña de valores. El respeto. Los desacuerdos desafían la paciencia y tolerancia de los individuos, pero el respeto fomenta las bases de una sociedad justa. Las diferencias no están destinadas para dividir, sino para enriquecer. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien amigos, ya estamos de regreso con su programa Mi Banco me enseña, espacio de educación financiera de Banco del Pacífico que le brinda herramientas que le ayuden a gestionar sus recursos de manera eficiente. Les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico www.educacionfinanciera.com.es o pueden ingresar al portal institucional del banco www.bancodelpacifico.com. En este bloque estaremos respondiendo las preguntas que nos envían nuestros oyentes por medio de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @BancoPacíficoS y Facebook Banco Pacífico S. La primera pregunta nos llega al Facebook. Nos escribe Consuelo desde Quito. Nos dice: tenemos 5 años de casados con mi esposo, pero no tenemos ningún plan futuro ni tampoco tenemos ahorros. ¿Cómo podemos empezar? Mi recomendación es evaluar sus gastos primarios y determinar el nivel de ahorro. Empezaría yo por descubrir o analizar qué instituciones financieras sólidas, qué instituciones financieras me brindan la confianza para abrir una cuenta de ahorros. Ojo, ya hay instituciones financieras que lo pueden hacer una apertura de la cuenta de ahorros desde una app, es decir, desde el celular. Así que si es un día sábado, como hoy, lo pueden hacer tranquilamente desde su hogar sin necesidad de trasladarse a la institución financiera. Es decir, no hay excusas. Así es, amigos, no hay excusas. Ahora tenemos una siguiente pregunta por Twitter. Nos escriben desde Santa Elena. Ramiro nos dice: ¿qué opciones ofrecen las instituciones financieras para poder financiar los estudios universitarios de mis hijos? Como lo señalé, hay muchas opciones en el sistema financiero. Y los créditos para estudios generalmente están para un tercer nivel, pero muchas instituciones o algunas instituciones ya lo dan para un cuarto nivel incluso. Llegan estos créditos incluso para darse hasta 11 años plazo. Imagínense que estas bondades nos permiten planificar a muy largo plazo. No estamos hablando de corto y mediano tan solo, lo cual los montos máximos incluyen hasta $40,000 en algunos casos, costos relacionados con manutención, elementos de estudios, trabajos finales, entre otros. Por lo tanto, existe ya una gama de productos crediticios enfocados para dar justamente educación a nivel universitario a nuestros hijos. Vía Facebook nos escribe Carlos desde la ciudad de Cuenca. Su pregunta es: ¿cómo podemos realizar una planificación familiar si mis ingresos son muy variables? Bueno, yo empezaría nuevamente por un tema de determinar en esa variabilidad. Yo me iría a la parte baja, ¿sí? Yo lo calcularía, por ejemplo, en un plazo de 3 meses a 6 meses. ¿Cuál es el límite inferior con el cual yo me quedo, ¿sí? Para determinar mi nivel de ahorro en ese periodo? Yo me iría con una cuota de ahorro baja y después la iría incrementando en el tiempo. Es un tema de aprendizaje. El ahorro es un tema de cultura. Eso es importante que todos lo entendamos. Por lo tanto, vamos aprendiendo, vamos ahorrando durante 3 meses, 6 meses. Lo importante es hacerlo ya, porque solamente ahorrando se pueden lograr esas grandes aspiraciones que todos tenemos. Bien, ahora tenemos una nueva pregunta por el Twitter. Nos escribe Camilo desde la ciudad de Manta. Su pregunta es la siguiente: tengo 3 hijos que son mayores de edad que estudian en la universidad. Al realizar mi planificación familiar, ¿debo considerar los planes de ellos o ellos deben ya hacer sus planes de manera individual, considerando que son adultos? Yo lo haría ya
a los hijos hay que educarlos desde muy jóvenes. Yo empezaría a que ellos ya evalúen si pueden afrontar un tema de independencia. Lo iniciaría ya como creyendo que son ya adultos. Nos sigue llegando preguntas de los oyentes de nuestras redes sociales y ahora nos escriben desde Quevedo. Dice, tengo 40 años y 2 hijos menores de edad. Hace meses he sugerido a mi esposo que contratemos una póliza de vida, pero él dice que estamos muy jóvenes para hacerlos. ¿Qué nos sugiere hacer? Bueno, por experiencia propia, les puedo decir que las enfermedades catastróficas o accidentes no tienen edades. Yo lo que sugeriría es ya abordar y adquirir una póliza de vida. Es parte de la planificación familiar. No tal vez de una manera inmediata, pero sí pensarlo que en 1 o 2 años sí tenerla. Es importante. Y así también el costo va a ser menor si lo contrata más adelante. Es correcto. Buen punto. Así es. Buen punto. Bien, ahora nos llega una pregunta de Daniel desde la ciudad de Guayaquil. Él nos indica, he trabajado durante 20 años en relación de dependencia, pero con mi esposa deseamos poner un negocio propio. ¿Qué nos recomienda para planificarnos de manera adecuada? Como lo había señalado anteriormente, es sumamente importante que empecemos con algo pequeño, ya que por lo que veo, ambos trabajan, el tiempo es un recurso importante que debemos de dosificarlo. Eso significa que hay que hacer ese plan de negocios que habíamos referido, viendo cuáles son los gastos y la inversión que vamos a hacer y cuáles son los ingresos que vamos a percibir, pero enfocándonos, como señalé, en un tema de qué es lo que se necesita el cliente y qué es lo que vamos a vender. Evidentemente, tenemos que asegurarnos que va a existir una demanda para nuestro producto, pero les sigo sugiriendo enfocarnos en algo pequeño, ya después lo escalaremos. Tenemos una nueva pregunta ahora desde la ciudad de Quito. Juanita nos dice, ¿el contar con un fondo de emergencia debe ser parte de nuestra planificación familiar? Sí, porque estamos expuestos a que en cualquier momento nos puede ocurrir un evento y esto nos obliga siempre a tener un ahorro. Es mucho mejor que en ese momento endeudarnos de una manera urgente. Por lo tanto, así como hemos visto que es mejor tener un seguro y adquirirlo de una manera anticipada, entre más temprano, mucho mejor, nos sale más barato. El tener un ahorro anticipado y comenzar a ahorrar desde mucho antes nos garantiza que ese monto va a ser mayor. Muy bien, tenemos la última pregunta desde este bloque. Nos escribe José desde el sur de Guayaquil. Uno de mis planes es arrancar un negocio familiar. ¿Cómo hago para levantar un fondo para el mismo? Aquí, evidentemente, la respuesta sigue siendo ahorrar. Pero cuando ya estamos hablando de que ese ahorro tiene un objetivo y ya hemos visto que ahí es un negocio familiar, seguramente ya has evaluado qué tipo de negocio es y cuál es el servicio que vas a prestar, sí es importante determinar cuál es el gran monto que tú necesitas para poder levantar el negocio. Eso significa que después de ese análisis tienes que evaluar cuál es tu monto de ahorro que te permite tratar de reducir los gastos y efectivamente ponerte lo que hemos hablado en todo el programa. Un plan financiero que te ayude a estimar en un plazo determinado cuándo ya tendrías ese fondo levantado y efectivamente tienes que hacer un seguimiento permanente, un control de cómo vas en el proceso de ahorro. Es decir, tienes que tener alertas si en algún momento incurriste en un gasto, poder cubrirlo al mes siguiente, etcétera, etcétera. Bien, con esta inquietud cerramos el bloque de preguntas del público. Agradecemos a nuestros oyentes por escribirnos y gracias a nuestro invitado especial de hoy, ingeniero Eduardo González, gerente nacional de planificación estratégica del Banco del Pacífico, por despejar todas nuestras dudas sobre planificación financiera personal y familiar. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente agradezco la invitación. Este es un maravilloso programa que nos enriquece a todos, no solamente a nuestra comunidad, sino a todo nuestro país. Y realmente le damos ese sentido que tanto tiene la educación financiera, que es mejorar la calidad de vida de todos nosotros y hacer de este un mejor país.
Sin duda que está siendo así, ingeniero. Muchísimas gracias. Ahora es tiempo de una nueva pausa comercial. Invitamos a nuestros amigos oyentes a seguir en sintonía de nuestro programa porque en el siguiente bloque haremos un resumen de lo aprendido durante el día de hoy sobre planificación financiera personal y familiar. Ya regresamos. Ya regresamos del corte publicitario. Acabo de escuchar en esta radio una mega promo. ¿Tendré cupo en mi tarjeta Pacificard? Tranqui, consulta tu cupo ahorita en tu compu, tablet o celular. Pero, ¿y si me emociono de más, podré diferir mis consumos? Relax, con Diferido Flex, difiérelo todo a la mano. Yo, en cambio, nunca paro. ¿Cómo puedo consultar mis cuentas? Calma, tus saldos y movimientos te siguen el ritmo. Con Banca Digital, haz todo sin ir al banco a través de Banca Virtual Intermático, Banca Móvil, Agente Virtual Sofi y Banca Celular del Banco del Pacífico. Campaña de valores. La interdependencia. El ser humano se relaciona de diversas maneras con el mundo que le rodea, donde todos los factores se complementan y cooperan entre sí. Una sociedad de progreso trabaja de forma independiente hacia una meta común. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien amigos, gracias por seguir en sintonía de su programa financiero Mi Banco me enseña. Estamos llegando al final de este interesante tema sobre la planificación financiera personal y familiar. Bien, y es momento de repasar lo aprendido, Sonia. Para muchos probablemente sea complicado pensar en planificar debido a que mantienen un alto nivel de endeudamiento por gastos excesivos y probablemente no tengan ahorros. ¿Cómo pensar entonces en una planificación? Bueno, es importante que usted tenga claro que planificar requiere ver hacia adelante, definir lo que desea lograr en su vida personal, familiar, profesional y en las demás áreas. Cuando logramos establecer dónde queremos ir, entonces estamos en la capacidad de definir acciones que sean concretas para poder trabajar por ello. Aquí algo fundamental es la actitud que tengamos hacia el manejo del dinero, ya que va a definir nuestra condición de vida a futuro, para poder aprender a conservarlo y multiplicarlo, no solo para conseguir cosas materiales, sino también en nuestro crecimiento, desarrollo y alcanzar la prosperidad como familia. También definimos la planificación financiera personal. ¿Podemos recordarlo? Bien, Stalin, la planificación financiera personal es el proceso continuo a través del cual una persona analiza a profundidad su situación financiera, define sus objetivos financieros de manera clara y realista y crea los planes necesarios que le permitan lograr dichos objetivos en el futuro. Nuestro plan financiero será nuestro mapa de ruta, por decirlo así, que definirá no solo el objetivo o el destino, mejor dicho, de nuestros recursos, tanto en la parte del dinero como el tiempo y el esfuerzo que le dediquemos. Y para ello es crucial pues también tener compromiso y disciplina para poder alcanzarlos. Sonia, cuando mencionas que es un proceso continuo, ¿significa que es un proceso largo y complejo? Bueno, recordemos que esta es una creencia que pueden tener muchas personas referente de la planificación y por lo tanto evitan hacerlo, porque piensan pues que es complicado, es largo el proceso. Pero la pregunta es, ¿usted desea dejar el futuro suyo y el de su familia en las manos del azar o prefiere optar por tomarse el tiempo necesario para definir hacia dónde quiere llevarlos? Recuerde que el proceso y la prosperidad de una familia se piensa, se sueña, se estructura y en función de eso se trabaja para poder alcanzarlo. Cuando hablamos de un proceso continuo es porque nuestra vida no es estática. Recuerde que tenemos distintas etapas, desde la juventud, el matrimonio, los hijos, la educación, la universidad, los negocios, la jubilación. En cada etapa nosotros tenemos planes que son distintos, así que tenemos que irlos ajustando. Podríamos decir que un plan financiero nos guía en el camino hacia la consecución de tus metas y da dirección.
Definitivamente, es correcto lo que mencionas, Stalin. Un plan financiero provee dirección y sin duda nos va a dar sentido a la hora de tomar decisiones y evaluar con anticipación cómo será el impacto de esas decisiones en nuestra vida. ¿Qué te parece, Sonia, si hablamos ahora sobre cuáles son los pasos para empezar un proceso de la planificación financiera personal y familiar? Bueno, el primer paso que usted necesita es establecer objetivos financieros claros, y aquí es importante que sean medibles en el tiempo, en un tiempo establecido, y también que sean específicos. No los deje demasiado abiertos o generales. Es importante que también determine prioridades, porque seguramente usted puede tener una lista muy larga de planes que quisiera alcanzar, pero es necesario que le ponga prioridades. Es importante también que al escribirlos se enfoque en varias áreas o piense en varias áreas de su vida. En la parte personal, en la parte familiar, por ejemplo, si tiene actividades de sus hijos o en la educación de ellos. En el área profesional, probablemente una carrera o estudios que usted desee realizar. En la parte financiera, pues aquí creo que es lo más obvio en el caso de si usted desea salir de las deudas, establecer un ahorro o lograr un fondo de emergencia para imprevistos o eventos fuertes. También en la parte patrimonial, que usted necesita tal vez tener un seguro de vida o cubrir sus bienes. Y incluso usted debe establecer planes en la parte recreacional, cuándo van a ser sus vacaciones, de tal forma que no termine endeudado. Recuerdo que mencionaste que la planificación debe incluir todas las áreas de nuestra vida. ¿Podrías recordar los ejemplos de un plan medible? Sí, por supuesto aquí tenemos algunos ejemplos que podemos mencionar. Por ejemplo, en la parte financiera, un plan medible es, por ejemplo, establecer que usted va a disminuir sus deudas en un 50% hasta marzo del año 2020. Este es un plan medible, específico y también establecido para un tiempo determinado, de tal forma que usted se enfoca en ello y establece acciones que va a hacer para poder disminuirlas y lograr alcanzar ese plan. Sonia, en el primer bloque mencionaste que los planes deben ser medibles, específicos y con tiempo definido. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso en la planificación? Bueno, el siguiente paso, luego que usted ya los ha definido, los planes, es establecer prioridades. Esto le va a llevar a usted a hacer de alguna forma una clasificación de aquellos planes que corresponden al corto plazo, ya sea de 1 o 2 años, al mediano plazo, que ya sea de entre 2 a 5 años, y finalmente aquellos planes que ya sean de largo plazo, o sea, de 5 años en adelante, como por ejemplo podría ser su jubilación. Una de las inquietudes razonables de la gente es cómo lograr que los recursos alcancen para cumplir con todos los planes. Aquí recomendaste de una herramienta fundamental. Sí, en realidad es fundamental para poder organizar sus planes. Es importantísimo poder contar con un presupuesto familiar, porque esta es una herramienta que nos va a permitir ver nuestros planes hacia futuro. Muchas veces, aunque pensamos que el presupuesto lo queremos dejar solamente para los financieros o los contadores, en realidad es una herramienta que nosotros podemos usar en nuestra vida personal y familiar para poder ver cuáles son nuestros planes y ver en qué momento va a ser adecuado llevarlos a cabo. De hecho, me gusta mencionar siempre este concepto muy sencillo, que el presupuesto es un documento que le va a permitir a usted traducir sus planes en dinero. Así que no importa el tamaño de su plan, pero ahí lo puede incorporar. Bien, y luego del presupuesto, Sonia, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, si usted ya tiene sus planes y ha establecido prioridades, el siguiente paso es la acción. Recuerde que sin acción, todo plan se queda solamente en una idea o en un sueño. Y no queremos vivir de sueños, queremos alcanzar nuestros planes. Así que si usted los quiere alcanzar, es tiempo de establecer acciones que sean muy concretas, muy específicas, para que usted pueda alcanzarlo. Por ejemplo, cuánto va a dejar de gastar en el día a día, cuánto va a ahorrar, aunque sean metas de poco a poco que puedan llevarlo hacia su plan mayor. Para hacer gráfica, si su plan por ejemplo, es de tener un fondo de jubilación, entonces una acción concreta es empezar a generar desde ya un ahorro cada mes de manera sostenida. Recuerde que esto es un proceso continuo y para esto pues va a necesitar dejar de gastar en cosas que no sean necesarias en la actualidad. Sonia,
Tú mencionaste algunos beneficios de la planificación financiera familiar. ¿Podemos repetirlos para que nuestros amigos oyentes puedan tomar nota? Así es, y bien, para que usted pueda tomar nota de estos beneficios de la planificación financiera, en primer lugar necesita obtener, le va a permitir obtener aquello que desea en cada etapa de su vida. Segundo, le va a ayudar a incrementar la capacidad de ahorro gracias a que va a contar con un presupuesto. Tercero, va a aprender a usar el crédito de manera adecuada. En cuarto lugar, usted va a poder eliminar o disminuir su nivel de endeudamiento. También le va a permitir conservar y hacer crecer su patrimonio financiero. Le va a permitir proveer de una adecuada protección en contra de los riesgos que podemos tener a nivel personal o familiar. Y finalmente, el planificar le va a permitir a usted prosperar y sin duda mejorar la calidad de su vida. Excelente. Creo que tenemos un buen resumen de lo abordado a lo largo del programa. Ahora, Sonia, ¿podrías mencionarnos de qué hablaremos en el próximo programa? Así es, Marjorie, en el siguiente programa vamos a estar hablando sobre el microcrédito. Conoceremos las diversas alternativas que le permitan elegir la más adecuada para crear su negocio o hacer crecer aquel que ya tiene en desarrollo. Sin duda alguna será un programa muy interesante. Antes de concluir, me gustaría agradecer nuevamente al ingeniero Eduardo González, gerente nacional de Planificación Estratégica del Banco del Pacífico, por habernos acompañado en esta emisión y compartir con nosotros sus conocimientos sobre planificación financiera personal y familiar. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, un espacio maravilloso y sobre todo haber compartido toda esta riqueza de información que nos permite realmente bienestar en nuestras vidas, calidad de vida y sobre todo desarrollo de país. Muchas gracias. Ingeniero, un gusto que nos haya acompañado en esta mañana y también agradecemos a todos nuestros queridos oyentes por acompañarnos cada sábado y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana a las 8 de la mañana. Así también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter @Banco Pacífico S y en Facebook Banco Pacífico S. Por ahora nos despedimos. Sonia Vélez, directora de Herencia Familiar. Marjorie Montiel, que tenga un excelente fin de semana. Stalin Herrera, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco Me Enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.